¿Qué? ¿Que Nietzsche era nihilista? Sí, claro. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de YouTube? ¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Juan Denis, soy profesor de filosofía y en este video voy a tratar de explicarte en muy pocos minutos qué es el nihilismo. Una palabra que es muy utilizada y que obviamente proviene de la filosofía, de la literatura, y en este momento es necesario analizarla ya que vemos que hay muchas confusiones y tengo que confesar que es una de las preguntas que más me hacen cuando inauguro en Instagram las preguntas los viernes por la noche. Hablar de nihilismo implica analizar su etimología. La palabra nihilismo proviene del latín nihil y significa nada. Es decir, podríamos decir ya en este video que el nihilismo es la afirmación de la nada y listo, se termina el video. Pero para no terminar el video solamente en la definición de diccionario, vamos a profundizar un poquito más y vamos a tratar de entender a qué se refería el filósofo Nietzsche, que si se quiere es el filósofo con el que se asocia este tipo de definición. Y también yo realicé una encuesta en mi Instagram y es por lejos el filósofo preferido de ustedes, lo cual me da mucho que pensar. ¿Por qué me da mucho que pensar? Porque realmente yo considero que hay mejores filósofos que Nietzsche, pero no importa, sigamos avanzando. La discusión con respecto a la nada es una discusión que no inaugura Nietzsche, que no se inaugura en el siglo XIX. Es una discusión que nace con la filosofía misma en la antigua Grecia. Tenemos el caso, por ejemplo, de los presocráticos que van a instalar el siguiente debate. Por un lado tenés el ser y por el otro lado tenés la nada. Sí, estoy hablando de un gran filósofo como era Parménides, un filósofo no tan conocido por pertenecer al grupo de los presocráticos, y ya sabemos que, como la filosofía se ha puesto de moda, lo que ocurre ahora es que se conocen 4 o 5 filósofos, los que todos consideran que tenemos que leer. Además, la especialización, por decir de algún modo, de Parménides era la metafísica, y estamos en un gran momento antimetafísico de la historia de la filosofía, porque hoy están de moda los divulgadores y los filósofos que descreen de la metafísica. Pero las primeras discusiones filosóficas, te estoy hablando de Platón, de Aristóteles, te estoy hablando de Parménides, giraba en torno a ¿qué era la nada? Si se podía decir algo acerca de la nada, tenía sentido preguntarse acerca de la nada, ya que vivimos dentro del plano del ser. Para los antiguos filósofos griegos, decir la nada era ya un problema, porque de la nada no se puede decir nada, porque de la nada nada sale. De hecho, tenemos un caso sumamente interesante cuando los primeros cristianos quieren hablar con filósofos griegos, y eso está registrado en la Biblia. El primer debate que tienen es acerca de la creación, y el apóstol Pablo les dice que Dios crea el mundo de la nada, algo que los filósofos griegos no entendían. ¿Por qué? Porque de la nada nada sale. Pero te dije que este debate nos tiene que interesar en el siglo XIX, porque vamos a hablar del término popularizado por Nietzsche. Lo primero que hay que decir es que el primero en utilizar la palabra nihilismo no es precisamente Nietzsche. El primero en utilizar el término nihilismo es el escritor Iván Turgenev, que nos da una visión acerca del nihilismo, que ya veremos que no es precisamente la de Nietzsche, pero básicamente es como una forma existencial de ver el nihilismo. Ser nihilista es no inclinarte ante nada, ser nihilista es no creer en nada. De ahí la palabra nada como motor de esta reflexión filosófica del escritor. El nihilista es aquel que no acepta ningún principio de autoridad. Pero en el pensamiento nietzscheano necesitamos ubicarnos sin lugar a dudas en el siglo XIX. Y acá es donde probablemente tenga algunas oposiciones de ustedes, y quiero que debajo en los comentarios debatan conmigo. Yo estoy convencido que el concepto de ateísmo que hoy por hoy conocemos y que hoy cualquier persona maneja en un programa de televisión, caminando por la calle, en una universidad, es un concepto que se inauguró en el siglo XIX. No es que Sócrates, Platón hace 2000 años atrás eran ateos, no es que Descartes haya sido ateo, no es que Hegel haya sido ateo. Es necesario que entendamos que el ateísmo, el no creer en absolutamente nada, es algo relativamente nuevo. La mayoría de los filósofos que admiramos eran filósofos profundamente creyentes. Por eso tenemos que enmarcar a Nietzsche como un filósofo del siglo XIX que no creía en nada, porque es uno de los que inaugura el ateísmo. Y Nietzsche, al ejercer una profunda oposición contra toda la tradición previa a él, no solamente se opone a la religión, como muchos de sus seguidores piensan, sino que también se opone a la ciencia moderna, que Nietzsche detestaba, y a la figura de Sócrates. A Nietzsche lo que le molestaba
eran las personas que conceptualizaban y capturaban los conceptos definitivamente e impedían el devenir mismo. Él dice que esta cultura decadente en la que estamos viviendo, cuando Nietzsche hablaba de cultura decadente hablaba del siglo XIX, era consecuencia esa cultura decadente de lo que habían los antiguos fijismos de la religión, de la ciencia moderna y de Sócrates sobre todo. Es decir, las personas que quisieron conceptualizar, enmarcarnos dentro de una única forma de ver las cosas, son las que han arruinado la cultura y han dado a luz el nihilismo. Porque Nietzsche no era nihilista, Nietzsche diagnostica el nihilismo. Es decir, que tenemos dos definiciones de nihilismo. Por un lado, el nihilismo es esta oposición hacia toda autoridad que se me quiere imponer, que se parece más a la del escritor Turgenev que a la de Nietzsche. Y por otro tenemos este análisis profundamente filosófico que hace Nietzsche, reflexionando sobre la nada de la cultura que lo rodeaba a él. No es una nada metafísica como la de Parménides, es una nada como cultura. Y Nietzsche propone un vitalismo. No propone el nihilismo, no digamos que Nietzsche era nihilista. Él lo que propone es un vitalismo, es decir, volver a encontrar el devenir de la vida, volver a encontrar la potencialidad creativa que tiene la vida y que fue anulada por la religión, fue anulada por Sócrates, fue anulado por todos aquellos que nos quieren imponer moral. Y por último, quiero darte una reflexión personal. Yo quiero decir dos cosas con respecto al nihilismo. Primero y principal, que estoy completamente de acuerdo con Nietzsche, que solamente una cultura como la cultura moderna, que termina desembocando en un mundo posterior a esa fijación de conceptos morales, fijación de conceptos de progreso, fijación de conceptos de cómo tiene que ser únicamente el ser humano, era obvio que eso iba a desencadenar un nihilismo, porque el ser humano se cansa de los conceptos y de los rótulos. En eso Nietzsche tiene razón. Pero por otro lado creo que también están las personas que son nihilistas y desconocen el término nihilista. Las personas que conocen el término nihilista, como es mi modesto caso, pero no somos nihilistas, y las personas que permanentemente están demostrando, a modo de esnobismo, un nihilismo de vida como para creer que son profundos. Ser nihilista no es ser profundo. Tuitear desde un iPhone acerca del sinsentido de la vida los domingos a la tarde, Nietzsche condenaría eso precisamente porque una de las cosas que invita la filosofía de Nietzsche es a salir de esa actitud meramente contemplativa en la cual uno dice la vida no tiene sentido, es domingo, acá estoy con mi iPhone, me quiero morir, la vida no me gusta. Nietzsche se hubiese opuesto a eso y yo también me opongo. Como persona que enseña filosofía, siempre invito a aferrarnos a la vida. Mis queridos amigos de YouTube, mi nombre es Juan Denis, soy profesor de filosofía. Gracias por su tiempo. Me gustaría que en los comentarios sigamos este debate y tranquilos que los cursos van a seguir adelante. Simplemente quería hacer este video un poco para distendernos entre tantos cursos de Hegel, Heidegger y demás. Chao, hasta el próximo video.